Bueno, yo soy Víctor Jesús Morales Reynoso, en el cual esta es la tercera evaluación de regularización, en el cual yo escogí estos 5 instrumentos de mediciones eléctricas, en el cual para mí son los más importantes, ya que con ella podemos manejar lo que son los circuitos electrónicos, verificar algunos componentes electrónicos, en el cual estos son de mayor importancia para lo que es nuestra carrera. Bueno, como nuestro primer instrumento de las mediciones eléctricas tenemos lo que es el galvanómetro, en el cual es un instrumento de medición eléctrica que se utiliza para determinar y detectar la intensidad y también sentido de una corriente eléctrica, en el cual este instrumento fue inventado por William Thomson, en el cual, como podemos ver aquí, tenemos las partes de lo que es un galvanómetro, en el cual tenemos la aguja, la escala, el resorte en espiral, la bobina rectangular y los imanes permanentes, en el cual esta es la función donde nosotros de la bobina rectangular, esta va a ser la diferencia de lo que es de la corriente y va a hacer que la aguja se mueva con la intensidad de corriente que tenga nuestra medición, en el cual tenemos dos tipos, en el cual es el imán móvil y el cuadrado móvil, en el cual lo que es el imán móvil, la aguja está conectada a los imanes, que son los que se mueven cuando la corriente comienza a circular por la bobina, que está en este caso es fija, en el cual en el cuadrado móvil es lo mismo de que los párrafos anteriores, solamente que la aguja está conectada a la bobina que gira cuando la corriente comienza a circular por ella. Entonces esta no está fija como en el anterior tipo, en el cual, como podemos ver aquí en el video, tenemos algunas de sus funciones, en el cual, como podemos ver en el video, lo pensamos a lo que es a calibrar para así tener una medición exacta, en el cual, como podemos ver aquí, estamos realizando algunas mediciones con un aparato electrónico, en el cual vamos a poner el COM en el sentido negativo, y en las otras funciones, en el otro conector vamos a agregarle el positivo, en el cual vamos a medir lo que es el voltaje o amperaje de este cierto dispositivo, en el cual la aguja nada más nos va a medir la intensidad de corriente eléctrica que está circulando acerca de este dispositivo, y con el fin de detectar si la intensidad es mucha o es muy poca en la que tenemos en este aparato. Tenemos como segundo instrumento cual es el capacímetro, en el cual es un equipo de prueba electrónico utilizado para medir la capacidad o la capacitancia de los condensadores. El primer capacímetro de la historia fue creado durante el siglo XVIII, en el cual fue entre Alemania e Inglaterra. No encontré lo que fue el inventor, pero es esto, en el cual aquí tenemos algunas de sus funciones y algunas de sus partes, en el cual el microcontrolador, que es la pantalla donde vamos a ver lo que es las escalas, en el cual tenemos el indicador de aguja, que en este caso es cuando son los tipos analógicos, y también tenemos una pantalla digital, que en este caso son en los capacímetros digitales, en el cual ya te dan el valor exacto y no tienes que sacar tú la medida conforme vayan pasando, en el cual tenemos unas pinzas de prueba para sujetar los condensadores, que una base roja para medir la polaridad positiva y una negra para medir la polaridad negativa. Lo que tenemos la ruleta selectora, en el cual vamos a medir las escalas de cada uno de los capacitadores, y obviamente eso solamente lo tenemos en lo que son micro, mili y nanofaradios, en el cual esto ya no te lo da el digital, ya que esto te lo da de manera muy clara y concisa ya automáticamente.
en el cual tenemos los dos tipos que, como mencionamos anteriormente, tenemos el capacímetro analógico y el capacímetro digital, en el cual, como sabemos, el analógico es con una aguja en el cual lo conectamos a un capacitador, ya se me olvidó. En un capacitor en el cual estos se conectan y eso nos empieza a dar el valor que tiene el condensador. Y tenemos el capacímetro digital, que es uno más actualizado, en el cual ya solamente conectamos lo que es el capacímetro, en el cual lo conectamos en el capacitor, y este nos va a dar la medida en una manera exacta y de inmediato. Aquí, como podemos ver, tenemos el video. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Vamos a ver cómo medir algunos de los si sirven y cuál es su valor de cada capacitor, en el cual, como aquí podemos ver, primero tenemos que juntar las pinzas de prueba para así calibrar el instrumento para que dé cero con la perilla de ajuste, que en este caso es analógico, y enseguida vamos a realizar las pruebas, en el cual vamos a agarrar el capacitor de cualquier forma. Le vamos a conectar, aquí ya sabemos, de la pinza roja con el positivo y la pinza negra con el negativo, en el cual este capacímetro nos va a indicar que si un capacitor está abierto o funciona correctamente al 100%, así para que nuestras medidas, para que sepamos el momento de utilizarlo, si en una falla de un electrodoméstico, es la falla que está teniendo es en un capacitor, o lo podemos, por así decirlo, pasar que no es eso y es otro mecanismo dentro del dispositivo, ¿no? Y por eso los capacímetros son muy importantes, ya que podemos saber si el capacitor aún sigue funcionando o simplemente ya está abierto y ya no funciona correctamente. En el cual tenemos el ómetro, que es un dispositivo que se utiliza para la medición en un circuito de la resistencia eléctrica. El ómetro fue inventado por el físico alemán Georg Simons Alfred Ohm. No encontré el año de fabricación, pero encontré el inventor. En el cual en la siguiente imagen podemos ver lo que es algunas partes, en el cual es muy común que los demás, en el cual tenemos una aguja indicadora, un selector de funciones que es igual, que se dividen entre 100 o 10 ohms, 100 ohms, 1 kilo ohm, 10 kilo ohms, un mega ohm y todo eso. Totalmente se va a medir entre 10 100, ya que la aguja indicadora va del 1 al 10, en el cual, con unas divisiones, en el cual podemos detectar exactamente la medición de esta resistencia que nos va a dar. En el cual tenemos los tipos, en el cual tenemos un ohmmetro digital, un ohmmetro analógico y un ohmmetro de precisión. En el cual el digital, como sabemos, son los que ya te dan la medida de manera exacta y automáticamente, en el cual el analógico obviamente tenemos que calcularlo conforme tenga su escala y así detectar qué medida de resistencia es la que tiene el circuito. Y el ohmmetro de precisión, en el cual posee 4 terminales, los cuales se denominan como contactos Kelvin, las cuales dos terminales llevan la corriente constante desde el medidor de la resistencia, mientras las otras dos permiten la medida del voltaje directo entre las terminales de la misma. Estos son los tipos de ómetros, en el cual, como vamos a ver en el siguiente video, es alguna de las de cómo se utiliza el ómetro, en el cual, como sabemos,
Esta no tiene polaridad, entonces como son resistencias, esta no va a tener un sentido de en el cual dónde colocar las puntas, en el cual el común lo podemos colocar en una punta y el positivo con la cual vamos a medir la medición, vamos a ponerla en otro extremo de la resistencia que deseamos calcular. En el cual aquí, como nos muestra en el video, tenemos lo que son el analógico, en el cual va dividido por escalas. Tenemos un común y tenemos un conector de puedes decirlo de positivo, en el cual va a ir la punta de medición más que nada para obtener la medida de la cierta resistencia, en el cual obviamente aquí también vamos a poder calibrarlo con la perilla de ajuste, en el cual siempre nos tiene, al momento de juntar las dos puntas, siempre nos tiene que dar el valor de 0 para así tener una medida precisa y exacta de cada uno, en el cual también hay ohmmetros digitales, en el cual ya solamente ponemos el tipo de escala y obviamente nos va a dar de manera precisa ese valor sin necesidad de nosotros encontrarlo. Estos son los importantes tipos de los ohmmetros y su importancia en su uso de las mediciones para mecatrónica. En el cual el cuarto dispositivo es el multímetro, en el cual es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales. En el cual este fue inventado por Donald McAdie en 1923, en el cual fue inventado el primer multímetro, solamente que el primer multímetro fue para corriente continua y ya posteriormente en un futuro se agregaron las características para la medición de corriente alterna, en el cual aquí tenemos las partes de lo que es un multímetro, en el cual este es un multímetro digital, que tenemos el display, el interruptor de encendido y apagado, en el cual tenemos el tipo que es lo que es el ómetro, el amperímetro de corriente continua, el amperímetro de corriente alterna, tenemos el voltímetro de corriente continua, el selector de la perilla para así marcar la escala de cada uno, ya sea en ohms, en voltaje directo, en voltaje alterno o en amperaje alterno, en el cual también tenemos las terminales y la terminal de común y las terminales de amperímetro, en el cual, como nos dicen esas terminales, unas van a ser para 10 amperes mayor, otros van a ser para 2 amperes aproximadamente, 2 amperes o menor, y el otro va a ser para voltaje y para medir las resistencias de los dispositivos, en el cual esto es muy importante el uso, ya que si no sabemos la escala o la medida que tiene exactamente, siempre hay que poner la medida más, puedes decir una medida alta, y conforme nos vaya dando la lectura, bajarle para que estos dispositivos no enfrenten un daño y puedan descomponerse. En el cual tenemos los tipos, en el cual tenemos lo que es un analógico, en el cual también es con una aguja y igual una perilla para el ajuste, en el cual nos dan los valores de cada uno y van divididos sus escalas. Y también tenemos el digital, que como vimos en la anterior imagen, es un instrumento, es uno más actualizado, en el cual ya te dan las medidas exactas sin necesidad de batallar con la medida y que sea más rápida y efectiva. En el cual a continuación está el video de cómo usar el multímetro digital, en el cual, como podemos ver aquí, tenemos lo que son las puntas de prueba, en el cual la vamos a conectar conforme la medida que vayamos a poner, que es en voltaje o en ohms, y el otro, el negrito, es el común. Ya después de eso vamos a realizar lo que es una medición a lo que es una pila,
para así sacar lo que es el voltaje, en el cual obviamente lo que son voltajes siempre va a tener una polaridad que es de positivo y negativo, en el cual obviamente, como dicen las puntas, la punta roja va a ser para ponerlo en el positivo, y la punta de común lo vamos a colocar en el punto negativo, en el cual esto es muy importante, ya que para medir voltajes no es necesario meterlos en la misma polaridad. Solamente nos va a dar el voltaje, pero de manera negativa. Y este es en el cual nos vamos a dar cuenta que nuestra medición fue errónea y confundimos los polos, en el cual van a ser exactos, pero obviamente nos van a dar con el signo contrario. Y como dijimos aquella vez, siempre estas medidas vamos a obtenerlas que cambiar siempre que queramos, por así decirlo, cambiar la forma de medición, en el cual en este multímetro está de forma de un amperaje normal, en el cual va a ser 2, 3 amperes hasta digamos unos 80 o 100 amperes, y vamos a tener lo que es miliamperes, que es, como sabemos, es 1 por 10 a la menos 3, en el cual este va a medir un amperaje más pequeño, y siempre va a ser utilizado para ese tipo, en el cual la única punta que debemos cambiar es la punta roja, y la punta de común se va a quedar en el mismo lado. Bueno, y por último, el último instrumento, tenemos lo que es el osciloscopio, en el cual es un instrumento de medición para la electrónica que representa una gráfica de amplitud en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, en el cual fue inventado por el físico alemán Carl Ferdinand Braun en 1897, a partir de un tubo de rayos catódicos. Lo modificó de tal manera que el punto de fluorescencia verde formado por las partículas se desplazaba según el campo magnético creado por una corriente variable. En el cual aquí tenemos lo que es un osciloscopio, en el cual este es uno no es analógico, ya que los digitales son un poquito más detallados y más fáciles de usar, en el cual aquí tenemos en el número 1, que en el cual es un variador de tiempo de hasta un quinto del tiempo seleccionado de la perilla, el time division, en el cual el segundo es el selector de modo de operación de eje vertical entre el canal 1, entre el canal 2, y en el cual es el dual, que son los dos canales en simultáneo. Lo que tenemos el 3 es un selector de atenuación para la tensión con cuadros verticales en la pantalla con un rango de 5 mV a 5 volts, en el cual el 5 es un selector de modo de operación de canal, en el 5 es una entrada correspondiente al canal 1, el 6 es un conector a tierra del osciloscopio, y como podemos ver el 7 es en esta terminal calibra el osciloscopio contando la punta sonora de la punta roja, en el cual tenemos lo que es la parte 8, la parte 9, la parte 10 y la pantalla o el display donde se visualizan las señales, en el cual intentan interpretar de manera como lo vimos, de manera horizontal va a ser el voltaje, y en el cual de manera horizontal va a ser, por así decirlo, el tiempo que tarda esa señal, en el cual tenemos también lo que es la función 15, 17, 18, 19 y la 20, en el cual los tipos también se dividen entre analógicos y digitales, los cuales los primeros trabajan con variables continuas, mientras que los digitales trabajan con variables discretas.
en el cual a continuación vamos a mostrar algunos de cómo se utiliza el osciloscopio. En este caso, en este video encontré lo que es el digital. Aquí como podemos ver es una forma de calibrarlo, en el cual esto nos va a ayudar para que si nuestra función esté, por así decirlo, calibrada, y nuestra medición de la señal que queramos medir de un circuito, ya que queremos saber su comportamiento que está dando. Esta nos va a presentar de la forma que así el espectro que queremos visualizar, ya sea en una forma senoidal, en una forma cuadrada o en una forma triangular, conforme esta señal vaya, por decirlo, cambiando, ¿no? Ya sea que, por decirlo, cuando tiene voltaje está de forma cuadrada, que es igual de una forma estable, en el cual, y digamos que después vamos a ver una forma senoidal, en el cual es un constante cambio y la señal puede estar variando mucho, o puede igual permanecer estable, y así podemos saber algunas de la visualización de cuál es por decirlo, el espectro que causa cierto circuito, o las señales que esta puede interpretar, que podemos interpretarlo más bien en este osciloscopio, y así poder visualizar todos los cambios que tiene, en el cual en este caso como es uno digital, podemos manejarlo mejor, ya que nos muestra más funciones, y podemos, por así decirlo, estar continuamente viendo el cambio que hay en ese dispositivo. En el cual, por último, mi conclusión es que estos instrumentos tienen la mayor importancia para nuestra carrera, ya que somos muy utilizados, ya sea lo que es el multímetro para obtener medidas exactas y concisas de medidas electrónicas, ¿no? Por así decirlo, de las máquinas, de algunos aparatos electrodomésticos y algo así. Es la más común y la más utilizable para nuestra carrera, al igual que el osciloscopio, ya que con ella interpretamos señales y podemos ver sus espectros o sus maneras de interpretación en este tipo de instrumentos, en el cual los otros igual son muy importantes, solamente que estos no son tan utilizados, ya que el multímetro es el que ya tiene todo incluido, ¿no? Más que nada, entonces con tener el multímetro ya puedes obtener muchas medidas de diferentes tipos, pero también los otros demás instrumentos son igual muy importantes para lo que es la carrera de mecatrónica.